Hola chicos, buenos días. Espero que se encuentren bien, de salud, compartiendo con su familia. Hoy vamos a sentirnos científicos por un día, es decir, vamos a trabajar, vamos a hacer ciencia, ¿sí? A partir de la experiencia, a partir de la realización de un experimento. El experimento que vamos a realizar está relacionado con el movimiento rectilíneo variado, que nosotros podemos observarlo día con día en nuestro contexto. Por ejemplo, el movimiento de un auto que pasa frente a nosotros, por ejemplo, el movimiento de una persona que va en su bicicleta, el movimiento, por ejemplo, de un ave que no precisamente mantiene un movimiento rectilíneo, pero sí logramos ver qué tipo de trayectoria describen. Recuerden ustedes que la física es una ciencia 100% experimental. Eso quiere decir que toda su teoría y las leyes que rigen los fenómenos físicos se obtienen del experimento. Por lo tanto, en esta práctica vamos a obtener la ecuación de movimiento relacionada o asociada a una partícula que la vamos a someter a que se mueva en una línea recta. Para esta práctica vamos a utilizar material que van a ustedes a obtener de su contexto, como por ejemplo, en este caso, vamos a utilizar dos palos de escoba que tengo aquí en la mesa. Todos tenemos palos de escoba en casa. El objeto que vamos a poner en movimiento o a someter en movimiento va a ser una esfera, como por ejemplo una pelota, un balín, una canica, pero como es necesario hacer mediciones, tenemos que emplear un instrumento de medición, que puede ser un metro, que puede ser una regla, o incluso ustedes pueden diseñar también su instrumento de medición. Tenemos que hacer anotaciones, por lo tanto necesitamos también emplear plumones, ¿sí? Y por ejemplo, como hay necesidad de unir estos palos de escoba, necesitamos utilizar, por ejemplo, masking, pueden utilizar durex, pueden utilizar cintas de aislar, incluso si no tenemos estos recursos pueden utilizar un pedazo de hilo para unir estos dos palos de escoba en sus extremos. Entonces ya tenemos aquí el material, ahora vamos a pasar a la parte de la metodología. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Como primer paso vamos a unir los extremos de los palos de escoba utilizando el durex o el masking, o lo que ustedes hayan seleccionado para este proceso, ¿sí? Y tiene que quedar algo así, dos palos unidos en los extremos, y observen ustedes que aproximadamente tenemos una trayectoria recta. El siguiente paso va a ser, usando el instrumento de medición, vamos a dividir en segmentos iguales o distancias iguales, ¿sí?, a esta trayectoria, ¿sí?, que tenemos aquí. Por ejemplo, en este caso hemos hecho una división de 25 centímetros. Recuerden ustedes que cuando se analiza el movimiento de los cuerpos tenemos que tomar un punto de referencia. En este caso, el movimiento de la pelotita, su punto de referencia va a ser marcado, lo marcamos aquí con un 0, y a partir de aquí hicimos las mediciones, y a partir de aquí tenemos que tomar los datos de magnitudes físicas requeridas para el análisis del movimiento. Una vez que tenemos esto, si ustedes observan, si colocamos aquí la pelotita en esta rampa o en esta trayectoria, no hay movimiento. Por lo tanto, hay necesidad de hacer uso de una cuña, ¿sí?, de tal manera que la rampa ahora tenga una inclinación respecto a la línea horizontal. Si observan, si colocamos la pelotita aquí, ahora sí, ya tenemos su movimiento. El siguiente paso va a ser, usando un instrumento de medición para el tiempo, como puede ser el cronómetro de un celular, vamos a medir 5 veces mínimamente, ¿sí?, el tiempo que tarda la pelotita en recorrer los primeros 25 centímetros. Luego vamos a medir 5 veces el tiempo que tarda la pelotita en recorrer los 50 centímetros. Así sucesivamente vamos a medir el tiempo 5 veces que tarda la pelotita, el tiempo que tarda la pelotita en ir del sistema origen hasta los 75. De esta manera tenemos que cubrir todas las mediciones que marcamos.
Vamos a empezar a hacer las mediciones. Vamos a calcular el tiempo que tarda en recorrer los primeros 25 centímetros. Tenemos que organizarnos y ponernos de acuerdo. 1, 2, 3. 1.4. La maestra midió 1.4. Recuerden ustedes que la medición se tiene que hacer 5 veces para cada marca, 5 veces para 25 centímetros, 5 veces para 50, sucesivamente hasta completar los 100 centímetros. Realizando estas mediciones, los resultados se muestran en esta tabla. Para 25 centímetros, estas fueron las mediciones. Para 50 centímetros, estas fueron las mediciones. Sucesivamente para 100 centímetros, estas fueron las mediciones. Cabe preguntarse entonces, bueno, ¿cuál de estos tiempos representa el tiempo real que tardó la pelotita en recorrer los 25? ¿Cuál fue el tiempo real que tardó la pelotita en recorrer los 75? ¿Y cuál fue el tiempo real que tardó en recorrer los 100 centímetros? Alguien puede decir 1.4. Otro compañero puede decir, bueno, ¿por qué no 1.2? De la misma manera, alguien puede decir cuál fue el tiempo real que tardó la pelotita en recorrer los 75 centímetros. Alguien puede decir 2.8. Pero uno de sus compañeros puede decir, bueno, ¿por qué no consideramos el 2.5? La estadística matemática nos indica que cuando manejamos muchos datos experimentales, para aglutinar, ¿sí?, la distribución de estos datos, lo debemos hacer a través del concepto del promedio. Recuerden ustedes que el tiempo promedio o el promedio de cierta magnitud o de cierta cantidad va a ser la suma de las cantidades involucradas entre el número de cantidades o mediciones que se realizaron. Por ejemplo, para la primera medición, el tiempo promedio que tardó la pelotita en recorrer 25 centímetros fue 1.4 segundos. Para el tiempo que tardó la pelotita en recorrer, el tiempo promedio que tardó la pelotita en recorrer 50, 2 segundos, sucesivamente, y para 100 centímetros fue 2.9 segundos. Ahora, pero todavía la estadística me indica que podemos acercarnos más a la realidad. En este caso, nos indica que debemos usar el concepto de desviación media. ¿Qué tanto se está desviando cada una de las mediciones del tiempo promedio? Para eso usamos esta relación que anteriormente ustedes analizaron con su profesor. Calcular la desviación media o qué tanto se desvían los datos de un promedio. De esta manera, cuando hacemos laboratorio, no encontramos cantidades exactas, sino encontramos cantidades aproximadas a la realidad. Eso implica que debemos trabajar el concepto de intervalo. ¿Cómo calculamos el intervalo, en este caso para la variable física que estamos midiendo, es decir, el tiempo? La estadística me indica que el intervalo se construye. El tiempo real va a ser menor o igual que el promedio más la desviación media y mayor o igual que el promedio menos la desviación media. Pero recuerden ustedes que estamos trabajando dos variables. La variable independiente, que es el tiempo, y la variable dependiente, que son las distancias marcadas en la trayectoria. Por lo tanto, si tenemos dos variables, nosotros podemos hacer una representación gráfica como la que tenemos aquí. Recuerden, eje de las abscisas, tiempos, eje de las ordenadas, la variable dependiente, que en este caso es la distancia. Estos puntos que tenemos acá representan los promedios de los tiempos que tarda el balín en recorrer cada marca, y estos intervalitos representan precisamente los resultados al aplicar esta relación. Como pueden ver, la gráfica resultante es una parábola cóncava hacia arriba, cuya ecuación va a ser, en este caso, x al cuadrado igual a 4p y. Si asociamos esta ecuación a las variables que tenemos en esta gráfica, nos va a quedar t al cuadrado va a ser igual a 4px. Por lo tanto, la ecuación que estamos buscando, es decir, la ecuación que describe el movimiento, va a ser igual, x va a ser igual a 1 entre 4p por t al cuadrado. Esta es la ecuación que describe el movimiento de la pelotita en la rampa.
Objetivo cumplido.